de hoy se titula ¿Cómo dominar el temor? Muchas veces nos asaltan temores, ¿verdad? Todo momento tenemos temores que nos asaltan. ¿Cómo hacemos para dominar esos temores? ¿Será que el Señor responde mi oración? Estoy orándole por tal o X o Y causa, pero siento como si el Señor no me escuchara. Son temores que le vienen a nosotros, ¿verdad? Y tenemos el temor como una especie de sufrimiento ante una amenaza. Y muchas veces el temor es más grande que la amenaza en sí, que podamos tener. Entonces, ¿cómo dominamos el temor? El temor tenemos que dominarlo, pero muchas veces tenemos que identificar que hay dos clases de temor. Hay un temor que es bueno, que es el temor a Dios, pero hay otro temor que no es bueno, que es el temor a las circunstancias, el temor a los hombres mismos. No, ese sí es malo, no tenemos que tener miedo. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. O sea, el temor a Dios es fundamental, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es temer a Dios. Entonces, el verdadero temor que nosotros debemos tener, el temor bueno, es temer a Dios. Los otros temores son temores infundados que nos pueden causar más problemas que el mismo temor en sí. Entonces, hay dos clases de temor, identificamos, ¿verdad? Temor a las circunstancias. Cuando nos asaltan circunstancias que nos suceden, que todas las circunstancias nos van a suceder en cualquier momento y pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero cuando vienen esas circunstancias, lo que nos sucede a nosotros, tales como el dolor, la adversidad, las desgracias que pueden suceder en un momento dado, las aflicciones, nos pueden llevar hasta dudar de la misma palabra de Dios. ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que Dios he hecho algo y el Señor me está castigando? Y podamos dudar del amor y la misericordia del Señor. Pero también cuando estamos en dichas y cuando nos vienen felicidades, algunos sobre todo pueden desconfiar y decir: ¿será que estoy pasando por este momento de felicidad porque me van a venir desgracias? Algunos pueden pasarle estas situaciones, ¿verdad? Por eso Filipenses capítulo 4, verso 11 nos dice: no le digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando, obviamente instruido por el Espíritu Santo, a que tenemos que aprender a soportarlo todo, tanto a tener necesidad como a tener abundancia. Y entender que todo viene de la mano de Dios, y si todo viene de la mano de Dios, nosotros tenemos que estar agradecidos y que ningún mal nos va a afectar desde ese punto de vista, porque todo es bueno, todo es permitido por Dios. Romanos 8:28 nos dice: sabemos que todo lo que le ocurra a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien, todo es para nuestro bien. Tenemos que confiar en el Señor. El Señor nos ama tanto que Él no va a permitir que algo malo nos suceda a nosotros, que algo que no esté bajo el control del Señor. Entonces tenemos que aprender a confiar en Él. Y también hay temores que vienen de parte de los hombres, ¿verdad? Cuando que nos produzca pánico, duda sobre las promesas de Dios. Nosotros tenemos el mal que nos haga. Dios lo revierte siempre en bien para su pueblo. En Génesis 50:20 nos relata el caso de José, ¿verdad? Que José, los hermanos lo cogieron, lo vendieron como esclavo. Y sin embargo, todo lo que le sucedió a José, al final fue para el bien, no solamente de José, sino de todo el pueblo. Así dice Génesis 50:20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, que todas las cosas que puede hacernos un hombre, nosotros tenemos que confiar que siempre es Dios el que permite las circunstancias y que al final todo es para bien. No nos amedrentemos por la edad, porque seamos jóvenes o porque seamos viejos en el camino del Señor. Muchas personas son jóvenes, entonces se sienten como que achicopalados ante otras personas que son veteranas en la predicación de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios nos exhorta a que los jóvenes también tienen que salir adelante en la predicación de la palabra de Dios. Esa exhortación se le hizo el apóstol Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 4:12 nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Exhórtate tú mismo. Sino que sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, no te desanimes porque eres joven en el caminar del Señor y no conoces mucho de palabra de Dios. Sigue adelante. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos manda a exhortarlos con la lectura de la palabra, que se exhorten en lectura de la palabra, en la exhortación y en la enseñanza, que sigan adelante. Ahora, si la persona es muy vieja, tampoco, ¿verdad? Que siga adelante. Mire las enseñanzas que nos hizo Abraham. Abraham aceptó la promesa de Dios de que iba a tener un hijo a pesar de su edad y de la edad muy avanzada que tenía su esposa, que ya podríamos estar que llegó a la edad en que la mujer es estéril y que no puede tener hijos. Al respecto, Romanos 4:19 nos dice que Abraham, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Tampoco, o sea, que no nos evitemos por la edad que nosotros tengamos, porque tengamos mucha edad o porque tengamos poca edad, ni tampoco por la experiencia. Hay muchas personas que porque tienen mucha experiencia les viene vanidad. Es que yo tengo tantos 20, 30 años en el Evangelio y sé predicar mejor que otras personas. No, eso es pura vanidad. La verdadera enseñanza de la palabra de Dios tiene que estar fundada precisamente en la palabra, no en la experiencia de la persona. Al respecto, del apóstol Pablo dijo que eso era basura. Él tenía por basura todo lo que, la experiencia que él había adquirido, porque él había sido judío de judío, había sido enseñado por Gamaliel y tiene una vasta experiencia en el judaísmo. Sin embargo, él cuando llegó a los pies de Cristo, él toda esa experiencia la tuvo por basura. Así lo dice Filipenses 3:7, dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, esa experiencia que él tenía era basura para él, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, no nos entremos en vanidad porque tenemos mucha experiencia en el caminar de Cristo, pero tampoco nos opaquemos porque tengamos poca experiencia. Al contrario, sigamos adelante, así como el apóstol Pablo exhortó a... se me perdió. Exhortó a Timoteo, ¿verdad? Que era muy joven. Sigamos estudiando, los jóvenes que sigan estudiando y preparándose en la palabra. Pero sin embargo que la falta de experiencia no los amilane, sino que sigan adelante en el camino del Señor. Ahora, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos temer? ¿Qué es el temor bueno? Que debemos siempre reverenciarlo y tenerlo pendiente de todo momento. El temor a Dios, porque hace que el mal que provocado por otros se convierta en bien para los que confían en Él. Todo lo que nos pueda suceder, que aparentemente pueda ser malo, Dios lo revierte en bien, porque todo es permitido por Dios para su propósito. En Mateo 10:28 nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay que tenerle miedo a Dios. Dios es poderoso para destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero un temor reverencial, un temor de saber que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él todo lo que permite en nuestra vida siempre será para nuestro bien. Ese temor reverencial que tenemos que tener hacia Dios. Y en Isaías 8:13 nos dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. O sea, el miedo realmente debe estar hacia Dios y no hacia las circunstancias ni hacia los hombres, sino solamente hacia Dios. Porque apartarnos de Dios es vivir un infierno, una vida desastrosa. Entonces tengamos miedo de apartarnos de Dios. Pero hay personas que le tienen más miedo a los hombres, más miedo a las circunstancias que a Dios. No, a Dios es el que hay que tener miedo, al propio Dios. Entonces tenemos que estar agarraditos de Él por un miedo reverencial, un miedo que significa de que si yo me aparto de Él, voy a estar mal, voy a estar
peor que lo que éramos antes. Entonces, siempre agarrado del Señor. Entonces, nunca queremos separarnos del Señor si nuestro amor está hacia Él. Y también saber que el temor de Dios y a su gobierno, o sea, su manera de obrar en nosotros, siempre será bueno. Entonces, tenemos que tener siempre ese temor hacia su gobierno. En Isaías 8:12 nos dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. O sea, no nos victimicemos por las cosas que estén pasando, si nos están atacando, nos están agrediendo. No, todo es permitido por Dios. Entonces, siempre tenemos que creer que Dios tiene el control de todas las situaciones. Dice: ni temáis a ellos lo que ellos temen, ni tengáis miedo a las circunstancias, ¿verdad? Porque si no, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Entonces, ¿a quién tenemos que tener miedo realmente? A Dios. No le tengamos miedo ni al hombre, ni a lo que el hombre le teme miedo, ni nos sintamos victimizados de que nos están atacando, que nos las tienen montadas a nosotros, ni nada por el estilo, sino saber que Dios tiene control de todas las circunstancias, de todo lo que sucede. Isaías 8:12 nos dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Solamente vuestro miedo debe estar dirigido o encaminado hacia Dios. Y en Isaías 41, verso 10, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Mira, el Señor siempre nos dice eso: no temas. O sea, si al que tienes que tenerle miedo, le tienes realmente, si estás unido a Él, no tengas miedo, si estás unido a Él. Porque si estás unido a Él, no tienes que tener miedo. Tenle miedo si estás separado de Él. Separado de Él si tiene miedo a Dios. Pero si ya estás unido a Él, dice: no temas porque yo estoy contigo. No temas. Él quiere estar siempre con nosotros y de hecho Él siempre está con nosotros. Entonces por eso Él nos dice en Isaías 41, 10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando dice no desmayes, o sea, que no cedas a seguir a otros dioses, a los dioses como el dinero, ¿verdad? Muchas personas siguen el dinero o siguen la sapiencia de un médico y creen más lo que le dice un médico que lo que te está diciendo Dios a través de su palabra, que todo es para tu bien. O sea, que no cedas a otros dioses, sino a la fuerza que Dios tiene, que es nuestro Dios, que es nuestro único Dios, y Él quiere ser nuestro único Dios. Entonces tengamos siempre eso por presente. Dios siempre nos ayudará con su justicia, venceremos el pecado, y el mayor pecado que nosotros podemos tener es la incredulidad, no creer que Dios está con nosotros, ayudándonos como poderosos gigantes. En Hebreos 13:12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo con incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros tenemos duda de lo de Dios y buscamos otras cosas en que aferrarnos, empezamos a caer en incredulidad, y eso nos aparta de Dios. Y ahí sí tenemos que tener miedo a Dios. Al verdadero que tenemos que tener miedo es a Jehová de los ejércitos. A Él sea vuestro temor, a Él sea vuestro miedo. Pero cuando estamos unidos a Él, nos une el amor y saber que Él tiene cuidado de nosotros, y Él tiene todo el cuidado como un buen padre sobre nosotros. No tenemos que tener el miedo, sino un temor reverencial, porque Él está con nosotros, Él siempre está con nosotros y Él siempre nos ayudará. Y en Isaías 41, verso 11 nos dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que contiendan contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacían la guerra. ¿Cuáles eran los enemigos que teníamos anteriormente de confiar en Dios? Los temores, ¿verdad? Los que teníamos, las pasiones, las dudas, esos temores que teníamos infundados. Cuando nosotros empezamos a creer en la palabra de Dios, todos esos temores son vencidos con base en creer en la palabra de Dios, con el poder de su palabra, con el poder de la confianza en su palabra. Esa confianza que tenemos en Dios hace que todos esos enemigos sean vencidos y sean destruidos delante de nosotros, porque confiamos en la palabra de Dios. Y tarde que temprano veremos siempre la promesa de Dios cumplida en nosotros. Por eso en 2 Corintios 7:5 nos dice: porque es cierto que cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo vuestro cuerpo, sino que fuimos atribulados de fuera
conflictos de dentro. O sea que siempre vamos a tener conflictos y temores. Los conflictos vienen de fuera, los temores vienen de adentro. Pero si confiamos en el Señor, esos temores que son de adentro son controlados y son vencidos con base en la obediencia de la palabra de Dios. Para concluir, podemos decir que podemos dominarlo, solamente dominamos el temor cuando identificamos lo que origina el temor. Si el temor viene de dentro de nosotros, es porque no hemos aprendido a confiar en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios, a cuidar nuestra reacción. El problema más grande del temor no es el temor en sí, sino nuestra reacción. Tenemos que aprender a dominar nuestra reacción hacia el temor. Ante el temor debemos dar gracias a Dios y obedecer su palabra. Si nosotros cuando tenemos temor empezamos a ser agradecidos con Dios, Dios, te doy gracias por este temor que tengo, y empezamos a obedecer su palabra, vencemos el temor. El agradecimiento abre las puertas a la bendición, y la mayor bendición que nosotros podemos alcanzar es la paciencia a través de el agradecimiento. Cuando nosotros empezamos a agradecer las cosas que nos están sucediendo, empezamos a vivir una verdadera paz en nuestro corazón. Por eso el Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor, se acercó a mí y escuchó mi clamor. Todo eso lo hacemos cuando somos pacientes, y la paciencia la tenemos nosotros cuando empezamos a ser agradecidos por todas las situaciones que nos estén sucediendo. El agradecimiento abre las puertas de todas las bendiciones. Así que seamos agradecidos por las circunstancias por las que estamos pasando, identifiquemos el temor y démosle gracias siempre al Señor y seamos obedientes a su palabra. Y así podemos vencer el temor por el que estemos pasando. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y, lo más importante, que la pongan por obra.